Bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hoy ofrecemos un programa especial que es la reconstrucción de uno de los temas que a lo largo del primer semestre del año han ocupado la atención y la acción política en este país, y es la reforma en materia de telecomunicaciones. En estos meses, desde este espacio, fuimos entrevistando a académicos, actores políticos, a miembros de la sociedad civil vinculados con el tema de las telecomunicaciones, y a continuación vamos a hacer un recorrido de sus definiciones más importantes. Quédese con nosotros, ya comenzamos. La reforma en telecomunicaciones es fruto del Pacto por México. De ahí salió una iniciativa presidencial que se discutió en el Congreso. Vamos a ver cuáles son los contenidos más importantes de esta reforma en opinión de los especialistas que convocamos aquí a Observatorio. Al principio no parecía que esta reforma fuera a aparecer tan inmediatamente en la agenda legislativa del Pacto por México. ¿Cuál es la importancia de haber, digamos, adelantado los tiempos y tomado estas definiciones? No es una reforma, es una reforma sí, presentada muy rápidamente, porque este es un gobierno que apenas tiene 4 meses, que han llegado al gobierno, pero duramos 100 días en una discusión, abrevándonos de mucha gente que conoce y que ha presentado propuestas alternativas, y a mí me parece que es una buena reforma. Por ejemplo, órganos autónomos constitucionales. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional, autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación, y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan. Bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos. Pues no, las concesiones son del pueblo de México. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Sin embargo, hay un desorden de alguna manera en este uso de la figura jurídica. Hoy se uniforma, y esto ¿qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar
y esto, desde luego, ya en la ley secundaria habrá que ver que esas maneras de comercializar también tengan pues ciertas cualidades o ciertas restricciones en que no se conviertan, digamos, que no hagan un abuso de esta facultad como se hace en los medios comerciales. Entonces ahí habrá que poner horarios para esta integración de publicidad, o en caso de que se dé la venta de espacios para la publicidad, habrá que poner también que no hay condiciones para que no vaya a haber una incongruencia entre los principios que debe regir el medio público y los contenidos de la publicidad que se va a transmitir, y también en cuestiones de porcentajes, de cuánto tiempo puede un medio público dedicar a la venta o comercialización de sus espacios. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Yo creo que aquí también es un avance esto. Y la otra, que sería un tercero, porque tiene muchos aspectos que habría que discutir y que pensar y reflexionar con más calma, tendría que ver con el reconocimiento de una gran diversidad de posibilidades de medios. Los medios públicos, los medios sociales, los medios comerciales, los medios privados. Esto también en una sola ley, ¿no? Quiere decir que implica toda una estructura importante de cómo reorganizar las concesiones que hoy en día hay en México y las nuevas que pueda haber. No se trata de una reforma cosmética. No, de ninguna manera. Es una reforma que sí cambia estructuras, que sí modifica incluso el propio concepto, como ya mencionaba Patricia, de entenderlos a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, lo cual, a diferencia de cómo estaba conformado antes, que era una actividad de interés público, le genera como servicio público la posibilidad del Estado de conducir y de regular y de tener mucho mayor control en términos positivos del control, de la regulación, del resguardo de ese bien de la nación que es el espectro radioeléctrico. Me parece que no es cosmético de ninguna manera el constituir órganos autónomos, tanto en la Comisión de Competencia como en la de Telecomunicaciones. No es cosmético de ninguna manera reconocer que el acceso a las tecnologías que gracias al desarrollo de la digitalización se obtienen sean un derecho universal para los mexicanos. El uso y la administración eficiente del espectro, que ya la Constitución lo decía desde siempre, el Estado tenía que garantizarnos el uso social de los bienes, nos tenía que garantizar la eficacia en la administración del espectro y nos tenía que garantizar que se evitaran fenómenos de concentración contrarios al interés público. Me parece que por primera vez la Constitución está dando herramientas y elementos para que el Estado cumpla verdaderamente con lo que dice el artículo 28, que se cumplan esas tres condiciones. Y pone al Estado de nuevo en el centro de las decisiones del rector de este desarrollo cultural y de la comunicación, de la manera en que puede garantizar estos derechos. Y el otro punto, que mencionaba Betty, el de asumir como un servicio público también todo lo de las telecomunicaciones. Pero desde el punto de vista de ustedes como fuerza política, ¿qué, digamos, es intransitable o qué se tiene que defender para que la esencia de esta importante reforma se mantenga? El órgano sea autónomo, independiente del gobierno, que dé y quite concesiones, que siga manteniéndose como servicio público, que haya tribunales especializados, que haya ministerios públicos especializados, que haya las dos nuevas cadenas nacionales que se van a licitar y una tercera pública. Ahorita nada más hay dos, ahora habrá 5 cadenas nacionales, que eso no, algún senador dijo que era un detalle que no debería ir en un transitorio. Claro, porque nunca más se ha licitado una sola cadena adicional, entre otras cosas. Bueno, que se mantengan varios derechos de audiencia que están ya reflejados, por ejemplo, que no se pueda presentar propaganda como que son información, como pasan los infomerciales que vemos todas las noches en los
noticieros, que se respeten los derechos de los niños, a tener mensajes sanos en los programas que ellos que están viendo. Una cantidad, es verdad que es una reforma muy grande. Yo no quisiera que le movieran prácticamente nada, pero esto se malinterpreta, porque legisladores piensan que si tú le planteas, oye, esta es una reforma, no le puedes hacer cambios, se molestan. Y claro que si lo van a hacer reformas para mejorar, una reforma siempre es perfectible, yo no me preocuparía, pero si son propuestas como he escuchado, para quitarle poder al órgano que tiene que regular a dos gigantes, que además muy poco respetan la ley, esos dos gigantes, y hay muestras 1000 de cómo han violentado la ley y ponen su poder por encima del Estado mexicano, nosotros nos opondremos radicalmente. ¿Qué se ha sugerido y recoge ahora el Pacto por México? Que haya reglas para que los medios dejen de estar en pocas manos, que haya diversidad en el panorama comunicacional, que haya reglas, en segundo lugar, para que de esta diversidad puedan surgir opciones de calidad y particularmente medios que al estar financiados con recursos fiscales no dependan de los intereses comerciales. Y hay muchas medidas más. Yo creo que tenemos razón para decir que esta reforma está bien, sobre todo si la comparamos con lo que durante mucho tiempo dijimos así debe ser, y para señalar insuficiencias, omisiones, pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política. Pero también hay que reconocer que toda negociación política implica regateos, no es una reforma 100% perfecta, hay cosas que a algunos no nos gustan del todo, pero es una reforma que cumple de manera más que satisfactoria con gran parte de lo que distintos grupos sociales anhelaron y exigieron para normar a los medios y a las telecomunicaciones en México. También quedó muy bien, fruto de las adiciones del Senado, el nuevo artículo 105 que incorpora a los órganos constitucionales autónomos como sujetos activos y pasivos de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. Me parece que este es un gran avance. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir de del fenómeno digital. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá dos de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. La autonomía, por supuesto, de los órganos reguladores, estas facultades para partir monopolios, para desincorporar activos, para poner reglas y límites a la concentración, esta recuperación, esta modernización del artículo 7 de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia
de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. Pues como usted lo vio, uno de los temas importantes de esta reforma en materia de telecomunicaciones es el papel de los medios públicos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro análisis.